Buenas noches, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 8 de mayo del año 2025, en este escenario jurídico Sandra Yaya, estaremos abordando tema importante como es el caso, el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia. Bueno, el día de hoy fue un caso muy supremamente especial. Creo que tal vez muchos de nosotros los colombianos y las colombianas estábamos esperando ver este momento. ¿Cuál es este momento? El momento crucial en que la fiscal Marlene Orjuela se enfrenta en el contrainterrogatorio, donde solo pueden ser contestadas las preguntas que ella hace al señor Uribe Vélez para que él solamente responda un sí o un no. Y si hay alguna de esas preguntas que tal vez no pudo responder, luego con su equipo de la defensa revisarán cómo le pueden dar lugar a esas preguntas a las que no le pudo decir la respuesta, bien sea un sí o bien sea un no. Pero lo único que tiene que hacer todo el tiempo es limitarse, como lo exige la juez 44 y la fiscal Marlene Orjuela, a limitarse a decir simplemente la respuesta sí o no, de acuerdo a la pregunta que le vayan a enunciar. Pero bueno, para que nosotros los colombianos y las colombianas podamos entender un poco este marco, en este aspecto jurídico, tenemos que también abordar un poco el tema y tener conocimiento pleno del tema para saber lo que está pasando, porque pues no es lo mismo cuando a él están preguntando unas cosas en donde responde o un sí o no, pero que nosotros desconocemos en el plano de la historia eso que le están a él preguntando. Básicamente, en palabras más corticas, lo que le preguntaron casi todo el tiempo fue la relación que él tuvo con el señor Luis Alberto Villegas. ¿Sí? Villegas. Todo lo que pasó con el señor Villegas. La compra de las haciendas, la constitución de la Convivir Cóndor, luego la muerte del señor Villegas y aspectos relacionados con el paramilitarismo, la iniciación o fundación o el tiempo en que arrancó el bloque Metro, todos esos aspectos, el por qué le llamaban el tubo, bueno, en fin. Entonces, vamos primero aquí a anotarnos a nuestra mente, a nuestro conocimiento, un poquito de esa historia. Para poder anotarnos un poquito de esa historia, pues hacemos uso de lo más interesante que en estos tiempos tenemos y es la inteligencia artificial. Como ustedes bien saben, cuando nosotros trabajamos la inteligencia artificial, ella está dotada para poder encontrar entre las bibliotecas, que puede ser 28 bibliotecas, puede reunir conceptos de libros, puede reunir conceptos de revistas, de prensa, puede reunir conceptos de lugares, de plataformas donde se ve el tema, donde se dice mucho de ese tema. Entonces, él lo que hace es ir y buscar infinitamente en tiempo récord de nanosegundos y después devolvernos una respuesta muy interesante que vale que todos, antes de empezar a escuchar ese interrogatorio de sí, no, que efectuó la fiscal Marlene Orjuela a el señor Uribe Vélez, para poderlo entender. Tal vez lo hacemos de esta manera porque muchas veces la prensa no se va a poner en ese plan, ¿no? Muchas veces los literatos, los que son investigadores, tienen tanta información y no toda la información la van a llevar al escenario para que mucha gente conozca de qué se trata la cosa. Entonces siempre vamos a quedar como en ascuas, vamos a quedar como pensando, bueno, ¿y quién es ese tal Luis Alberto Villegas del que tanto hablan ahí? ¿Qué era ese tipo? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué hacía ese tipo? ¿Por qué se menciona tanto ese tipo? ¿Por qué es tan importante ese tipo? ¿Por qué ese tipo lo tienen conectado con Uribe? ¿Por qué? Bueno, la nota es la siguiente. Yo me atreví a través de Grok, que es una plataforma de inteligencia artificial que tiene
por lo menos la posibilidad de revisar entre más de 29 elementos de la biblioteca grande a nivel general, a nivel mundial, y me devuelve una respuesta pues muy sensata, muy coherente, muy cercana pues a lo que realmente hemos analizado cuando nos sentamos y leemos libros. Hay libros que podemos leer, pueden estar a nuestro alcance, como hay libros que muy difícilmente podemos leer. Uno de los libros que yo difícilmente pude leer fue Aquí no hay muertos, donde se hablaba mucho sobre el caso del parqueadero Padilla, del año 1998, y sobre la muerte de uno de los señores importantes del Roble, en el cual Santiago Arana tuvo mucho que ver y Uribe también, pero finalmente el que salió en todo ese detalle condenado y todo eso fue Santiago Arana, finalmente condenado y todo eso, y después, tiempos luego, después empezó a revelar cosas que pues obviamente al señor Uribe Vélez no le gustaron. Pero bien, vamos al punto. La pregunta que yo hice fue la siguiente: ¿me puedes documentar con base en prensa, libros, en qué fecha murió Luis Alberto Villegas, alias El Tubo, y por qué murió, y qué relación tenía con Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo? Mire la respuesta que me brindó la inteligencia artificial. Luis Alberto Villegas Uribe, conocido como alias El Tubo, fue una figura vinculada al paramilitarismo en el nordeste antioqueño, Colombia, y su relación con Álvaro Uribe Vélez ha sido objeto de controversia y debate público, especialmente por las denuncias del senador Iván Cepeda y otros actores. A continuación, detallo la información basada en fuentes de prensa, investigaciones periodísticas y documentos relacionados siguiendo un enfoque crítico y estructurado. Fecha y causa de la muerte de Luis Alberto Villegas Uribe. Fecha de muerte. Luis Alberto Villegas Uribe fue asesinado el 5 de diciembre del 2005 en su estación de gasolina en San José del Nus, municipio de San Roque, Antioquia. Y bueno, ¿por qué allá? Porque resulta que, como él le llamaban alias El Tubo, él había puesto unas válvulas y a través de esas válvulas robaban el combustible desde la hacienda Las Guacharacas, algo que siempre ha negado Álvaro Uribe Vélez, pero que poco a poco la verdad ha ido saliendo, poco a poco, así con gran esfuerzo, pero está saliendo. Bueno, entonces el 40% era para él y ahí pudo obtener lo que se llama la estación de gasolina, y el otro 60% iba para ser destinado a la financiación de Bloquimetro. Es lo que yo he conocido acá mientras he realizado cualquier cantidad de lecturas. Causa de la muerte: según múltiples fuentes, fue ejecutado por paramilitares del Bloque Central Bolívar, bajo órdenes de Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, comandante de dicho grupo. Los motivos del asesinato incluyen 2 puntos. Conflicto interno entre bloques paramilitares. Villegas Uribe estaba asociado al Bloquimetro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pero no reportó la instalación de un laboratorio de procesamiento de cocaína en Puerto Berrío, Polvito Blanco, en sociedad con los hermanos Gallón Henao, lo que violó acuerdos con el Bloque Central Bolívar y por lo cual lo asesinaron. Financiamiento del Bloquimetro. Villegas continuó financiando al Bloquimetro, que estaba en disputa territorial con el Bloque Central Bolívar, liderado por Julián Bolívar. Este conflicto interno llevó a su ejecución como retaliación. Robo de gasolina. Villegas, apodado El Tubo, por instalar una válvula clandestina en el poliducto Sebastopol, Medellín, para robar gasolina, desoyó prohibiciones de seguir con esta actividad, lo que también contribuyó a su sentencia de muerte. Los autores materiales del asesinato fueron los paramilitares Jason Andrés Lescano y Milton Anderson Montoya, quienes fueron capturados y sentenciados por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Relación de Luis Alberto Villegas Uribe con Álvaro Uribe Vélez. La relación entre Villegas y Uribe Vélez se ha documentado principalmente a través de transacciones comerciales. Por eso en el interrogatorio la fiscal preguntaba sobre conceptos relacionados con las notarías, con documentos relacionados en el traspaso de finca, el nombre de la manada, ¿sí?
otra que llaman el desquite, ¿sí? Y refiere fechas de 1984, fechas de 1996. Esas son las que más puntualmente ella traza ahí. Y a raíz de esto, poco a poco le fue sacando verdades a Uribe, porque lo que hoy se observó es como cuando a ti te cogen y te dan una paliza, pero no te diste cuenta a qué horas te la dieron. Eso fue lo que sintió hoy el señor Uribe frente al manejo de la fiscal Marlene Orjuela. Y no lo digo yo, es decir, lo dicen ellos, ¿no? Yo aquí solamente les estoy a ustedes narrando, les estoy a ustedes contando, les estoy a ustedes transmitiendo una información que obtuve pues a través de mis medios, de mi talento humano, de lo que yo tengo como conocimiento y que puedo llegar a él con facilidad. Bien, entonces, dice así: testimonios de paramilitares y denuncias políticas. Aunque Uribe ha negado vínculos con el paramilitarismo porque todos los niega, pero cuando salen las preguntas indirectamente saca verdades involuntarias y mentiras premeditadas, como lo dijo el senador Iván Cepeda Castro. Las fuentes señalan varios puntos de conexión, 2 puntos, relaciones comerciales. Entonces, en 1984, la empresa Inversiones Uribe Vélez Limitada, representada por Álvaro Uribe Vélez como subgerente, vendió la hacienda La Manada a Luis Alberto Villegas Uribe. Esta propiedad está ubicada cerca de la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez en los municipios de Maceo y Yolombó, Antioquia. Es muy curioso cuando la fiscal le hace una pregunta a Uribe en la cual le dice que si él había estado presente en la notaría para la firma de todas estas cosas, y sale quien dice en ese momento Álvaro Uribe Vélez, dice no recuerdo. ¿Cómo es que no va a recordar? Estos eran momentos importantes de su vida, tenía que haberlos recordado. No creo que fuera una persona que de pronto fue y firmó días después, no creo, porque creo que generalmente cuando se hace esta clase de transacciones comerciales se requiere oficialmente y de manera obligatoria en las notarías, sea quien sea, no importa qué cargo tenga ni quién sea, la presencia de las personas. Creo que es así, porque si fuera diferente, pues uno puede vender su propiedad y decirle al notario, lo siento, pero hoy no puedo ir, que firmen allá. No se puede, porque es como, a ver, tú vas a sentar allá una firma de algo que es tuyo y debes corroborar que todo quede correcto, porque si uno no se presenta allá, pues fácilmente vienen otros y te hacen la trampita, ¿sí? La trampita. Entonces hay que siempre estar presente, siempre. Entonces, a razón de eso, muy curiosamente, él sale con esa situación de que no recuerdo, no está en mi presente, no está en mi memoria, ¿no? Tremendo. Entonces yo digo, o es que se hace, o es que es una manera como de zafarse para no responder lo que es. Pero la fiscal, carambas, me quito el sombrero porque qué señora tan valiente, tan empoderada, impresionante, ese conocimiento tan impresionante que tiene sobre el caso. No, eso no, yo sé que eso no es para cualquiera, pero de verdad que nos quitamos el sombrero ante estas damas porque son de respeto absoluto. En 1990, Gloria Elena Cano, ¿quién era ella? La esposa de Luis Alberto Villegas, compró la hacienda El Desquite. ¿A quién? A Santiago Uribe Vélez. ¿De quién? Hermano de Álvaro Uribe Vélez. Y todavía sale a negar que no fue así, que no conocía. ¿Cómo la ven? Estas transacciones muestran una relación comercial entre las familias Uribe Vélez y Villegas Uribe, centrada en propiedades en una región donde operaba el bloque metro de la Saúd, donde todo mundo se conoce, donde uno no puede decir es que a este no lo conozco, carambas, en el Roble, eso no es un sitio grande, es pequeño, pero todo mundo se conoce y sale disparando a Álvaro Uribe Vélez que no lo conocía. Ay, ay, ay. Así como todo lo que sabe decir es que todo lo hicieron a mis espaldas, no, por Dios. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos nosotros? ¿Qué fue lo que nosotros tuvimos cuando gobernó esa señora? Ay, señor. Pero bueno, esa es la vida así y eso solamente sucede en Colombia. Convivir, el Cóndor, 2 puntos. En 1996, durante el mandato de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia para el periodo 1995-1997,
Se legalizó la Convivir el Cóndor, una cooperativa de seguridad privada dirigida por Luis Alberto Villegas Uribe, a lo cual también salió a decir que no, que son muchas las cosas que tiene que hacer y que tal vez él no tenía presencia ahí, en fin, pero igual la firmó. Era una resolución y tenía que firmarla. Entonces sí tenía pleno conocimiento de esas cosas, pero después sale a decir que no. Pero la fiscal, como pudo, le sacó la verdad. Investigaciones de Justicia y Paz, allanamientos y allanamientos al Parque Padilla en 1998. Este es un espacio donde el que tiene una impresionante gama de conocimientos, pero impresionante, es el esposo de la actual presidenta y directora de la SAE, Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez. Entonces ellos tienen mucho conocimiento sobre el tema del parqueadero Padilla, lo mismo que Alberto Serrano, el que es escritor y periodista y abogado. Revelaron que los fondos de esta Convivir se usaban para financiar al bloque Metro, incluyendo pagos a paramilitares. María Patricia Trujillo, tesorera de la Convivir el Cóndor y cercana a Villegas, fue condenada por vínculos con las autodefensas de Colombia. Cuando su sentencia fue revocada, más tarde Trujillo se acogió a Justicia y Paz y admitió su participación en las autodefensas. O sea, al final, fuera que fuera, terminaron admitiendo las cosas. Testimonios de ex paramilitares. Juan Guillermo Monsalve, el que hemos visto, que es el testigo estrella. Al señor Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, que también estuvo presente, tanto el uno como el otro. Pablo Hernán Sierra fue el que nos contó todo lo que pasó con la tal válvula que fue instalada en la hacienda Las Guacharacas y que a través de ella robaban cualquier cantidad de combustible de Ecopetrol, ¿sí? Pero que a este lado decían que era la guerrilla que estaba explotando los oleoductos y que las pérdidas eran impresionantes, y por otro lado decían, no, es que son 18.000 millones de pesos mensuales que se roban en materia del combustible. Hágame el favor. Entonces todas estas cosas se han ido poco a poco, una u otra, desvelando hasta el punto de que todos ya tenemos hoy pleno conocimiento de esas cosas, pero qué interesante porque todo esto es para aprender. Todo esto es para aprender, hasta para un profesor de historia, excelente material para aprender y podérselo compartir a muchos jóvenes de hoy que desconocen esa historia y que piensan que es que lo que hay acá es bueno y resulta que no. Entonces hay que enseñarles, hay que orientarlos, hay que guiarlos para que conozcan la verdad de nuestro país, Colombia. Y de esta manera no estemos unidos a gente que simplemente nos explota todos los días y siempre nos suelen ver como los idiotas útiles en un momento determinado de la vida. Bien, exparamilitares del bloque Metro han señalado a Luis Alberto Villegas como uno de los fundadores de este grupo paramilitar en San Roque, Antioquia, en 1995, junto con su hermano Juan Guillermo Villegas, los hermanos Gallón Henao y, según ellos, Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Monsalve relató un episodio en el que Villegas se comunicó con Uribe, entonces gobernador para esa época, para pedir refuerzos de seguridad tras un encuentro con la guerrilla, lo que derivó en la llegada de helicópteros con tropas. Eso nosotros lo escuchamos de Juan Guillermo Monsalve cuando lo contó, que él detectó en ese momento una llamada que estaba en ese momento con Villegas y con Uribe, y luego llegaron tropas en helicópteros y en los helicópteros eran de la gobernación. ¿Y quién estaba en la gobernación en ese momento? Pues Álvaro Uribe Vélez. Y eso también lo niega. Pero después salió a decir, no, sí, que yo los había mandado. Entonces sí existía una conexión entre el Estado y el paramilitar. Es lo único que observamos acá. Bueno, estos testimonios forman parte de las denuncias del senador Iván Cepeda, que ellos dicen que el senador Iván Cepeda solamente es un mentiroso, que compraba testigos y un poco de estupideces, inculpando al senador Iván Cepeda cuando él tiene muchos conocimientos de eso, porque es más, hay un libro que escribió
Alirio Uribe e Iván Cepeda Castro, que se llama Por los senderos del Ubérrimo. Y ellos tienen conocimiento, pero fuerte, fuerte de esa historia, de ese tiempo, de esa época. ¿Y por qué? Por sus investigaciones. Entonces, carambas, no creerle es como mirar el cielo que está negro y decir no va a llover. ¿Quién ha acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo en la hacienda Las Guacharacas, donde supuestamente se gestó el bloquímetro? Y este sitio, pues obviamente es muy supremamente cuestionado porque allá también hubieron asesinatos, muchas cosas terribles hubieron en esa hacienda. Relación con Juan Guillermo Villegas. Juan Guillermo Villegas Uribe, hermano de Luis Alberto Villegas, es un ganadero y político antioqueño cercano a Álvaro Uribe. Uribe ha reconocido públicamente esta amistad, pero niega cualquier vínculo con actividades ilegales. Interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, que según ellos eran impropias, ilegales, bueno, revelaron que Juan Guillermo Villegas mantuvo contacto con la familia de Juan Guillermo Monsalve para influir en su testimonio contra Uribe, lo que ha sido interpretado como un intento de manipulación de testigos de parte de Uribe, y que salen a decir que es persecución política y que hay que trampas y que allá y que acá. En 1998 el CTI investigó a los hermanos Villegas por coordinar actividades paramilitares desde un local en Medellín que se llama Lácteos El Paisa, aunque Luis Alberto fue absuelto de cargos. Vínculos con el paramilitarismo. Luis Alberto Villegas Uribe fue una figura señalada por su papel en el bloquímetro de las autodefensas de Colombia según múltiples fuentes. La primera, alias El Tubo y el cartel de la gasolina. El cartel de la gasolina. Villegas obtuvo su alias por liderar un esquema de robo de gasolina mediante una válvula clandestina instalada en el poliducto Sebastopol-Medellín, que atravesaba municipios como San Roque y Maceo, incluyendo la zona de la hacienda Las Guacharacas. Las ganancias se distribuían en un 40% para Villegas y un 60% para financiar al bloquímetro, que fue algo que dije ahorita al principio. Este negocio le permitió a Villegas montar una estación de gasolina en San José del Nus, donde fue luego asesinado. Acusaciones de fundación del bloquímetro. Según los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, el bloquímetro se formó en 1995 en San Roque, cerca de la hacienda Las Guacharacas, tras un ataque de las FARC que incluyó la quema de la casa principal de la hacienda y el robo de ganado. Villegas, junto con los hermanos Gallón Henao, habría participado en su creación para contrarrestar a la guerrilla. Testimonios de Justicia y Paz, allanamientos al parqueadero Padilla, confirmaron que Villegas mantenía contacto con Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, un financiero de Bloquímetro. Investigaciones judiciales. A finales de los años 90, Villegas fue investigado por nexos con el paramilitarismo tras denuncias de habitantes de San José del Nus. El CTI rastreó sus actividades desde Lácteos del Paisa, donde se coordinaban recursos y armas para el bloquímetro. Aunque fue absuelto en 1999 por un juzgado de Medellín, las investigaciones posteriores de Justicia y Paz corroboraron su rol en las Autodefensas Unidas de Colombia. La Convivir el Cóndor, dirigida por Villegas, fue señalada como una fachada para operaciones paramilitares con evidencia de que sus fondos financiaban actividades ilegales. Contexto y controversias. Denuncias de Iván Cepeda. El senador Cepeda ha sido una figura clave en señalar los presuntos vínculos entre Uribe, Villegas y el paramilitarismo, basándose en testimonios de paramilitares y documentos judiciales. En el 2014 presentó un debate en el Congreso que fue parcialmente censurado, donde acusó a Uribe de estar involucrado en la creación del bloquímetro en Las Guacharacas, porque todo eso él lo niega.
Aparte de que lo niega, sale a decir que hay trampa, que hay complot, que es una persecución política, bueno, en fin, un poco de cosas, pero no. Pero ese es el modus operandi del señor. Él siempre anda en el mundo de que le echa la culpa a todos de que son guerrilleros y que tienen no sé qué y vínculos con las FARC y aquello y lo otro. Entonces, ante esas situaciones, ya la fiscal y la juez siempre lo andan parando. Señor Uribe, eso no se debe decir porque eso está prohibido, eso son cosas personales, según ahí lo que dicen ellos. Respuesta de Uribe. Álvaro Uribe ha negado cualquier relación con el paramilitarismo, afirmando que su gestión como gobernador y presidente se centró en fortalecer la seguridad mediante el ejército, no grupos ilegales. En el caso de Villegas, Uribe reconoció las transacciones comerciales, pero las presentó como negocios legítimos sin connotaciones criminales. Juicio por manipulación de testigos. Actualmente Uribe enfrenta un juicio por presunto soborno a testigos y fraude procesal relacionado con intentos de desacreditar a Monsalve y otros testigos que lo vinculan al paramilitarismo. Él argumenta algo que se llama la verificación. La mención de Luis Alberto Villegas en este proceso ha reavivado las acusaciones sobre su relación con Uribe. Es decir, entre más le dicen, más lo comprometen y más sin querer él suelta la lengua y termina diciendo lo que no es. Libros. Entonces hay uno que se llama Mecanismos de impunidad en Antioquia, lo que la justicia no quiso ver sobre el paramilitarismo. Corporación Jurídica Libertad, Instituto Popular de Capacitación 2010, detalla las investigaciones sobre Villegas y su relación con el Bloque Metro y las Convivir. Aquí no ha habido muertos, de María McFarland, 2019. Aborda el paramilitarismo en Antioquia y las denuncias contra Uribe, incluyendo referencias a la masacre del Aro y la negligencia de la gobernación. Ese es otro libro muy supremamente interesante que pues es un poco difícil de leerlo así desde la vista gratuita. Entonces, obligatoriamente el que lo quiera leer lo tendrá que comprar. Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo, 1997, que es un libro muy bueno y está abierto para que la gente lo pueda leer, porque eso es información que está netamente de estado público. Entonces no hay restricciones. Menciona rumores sobre los nexos de Alberto Villegas, Alberto Uribe Sierra, perdón, padre de Álvaro Uribe Vélez con el cartel Medellín, contextualizando las relaciones familiares. Prensa. Verdadabierta.com ofrece un análisis detallado de las acusaciones contra Villegas y su relación con Uribe basado en documentos judiciales y testimonios de justicia y paz. Revista Semana. Columnas de María Jimena Duzán y otros reportajes han cuestionado la cercanía de Uribe con Juan Guillermo Villegas y el rol de Luis Alberto en el paramilitarismo. El Espectador reporta sobre las interceptaciones telefónicas y las acusaciones de ex paramilitares como Eduardo Soto contra los hermanos Villegas. Vice y Vorágine, publicaciones que narran la historia de la hacienda Las Guacharacas y el surgimiento del Bloque Metro, con énfasis en los negocios de Villegas y Uribe. Análisis crítico. Limitaciones de las fuentes. Los testimonios de paramilitares como Monsalve y Sierra han sido cuestionados por la defensa de Uribe, que los acusa de ser manipulados por Iván Cepeda. La absolución de Villegas en el 1999 y la falta de condenas directas contra Uribe por paramilitarismo sugieren que las acusaciones no han sido concluyentemente probadas en el ámbito judicial. Contexto político. Las denuncias contra Uribe están enmarcadas en un ambiente de polarización política en Colombia, donde el uribismo y sus opositores como Cepeda mantienen una confrontación constante. Esto puede influir en la narrativa de las fuentes. Evidencia documental. Las transacciones comerciales entre Uribe y Villegas son hechos verificables, pero su interpretación como evidencia de vínculos criminales depende
de los testimonios y el contexto. La Convivir el Cóndor, aunque legalizada por Uribe, operó en un marco donde muchas Convivir derivaron en actividades paramilitares, lo que complica establecer la intención directa de Uribe. Conclusión a todo esto. Luis Alberto Villegas Uribe, alias El Tubo, murió el 5 de diciembre del 2005, asesinado por paramilitares del bloque Central Bolívar debido a conflictos relacionados con el laboratorio de polvito blanco, el robo de gasolina y su apoyo al bloque Metro. Su relación con Álvaro Uribe Vélez se basa en transacciones comerciales documentadas, venta de haciendas en 1984 y 1990. La creación de la Convivir el Cóndor durante el gobierno de Uribe en Antioquia. Testimonios de paramilitares que lo señalan como fundador del bloque Metro junto a figuras cercanas a Uribe. Aunque estas acusaciones han generado un intenso debate, no existen condenas judiciales que confirmen directamente la participación de Uribe en actividades paramilitares. Las fuentes, principalmente prensa e investigaciones académicas, ofrecen un panorama complejo que requiere un análisis cuidadoso para distinguir entre hechos probados y alegaciones. Bueno, y eso es prácticamente todo. Pueden haber más cosas interesantes en medio de todo esto, pero ya pues esto ya parte de que quiera pues investigar un tanto más sobre este tema, pues ya yo lo invito a que se remita a la integrafía a través de la internet y buscar mucho en la inteligencia artificial sobre el concepto de el señor Luis Alberto Villegas Uribe. Y créanme que van a encontrar mucha información sobre él. Escuchemos un poquito, no va a ser todo el video porque son como 2 horas. Pero es para que ustedes se den cuenta la manera como la fiscal le aborda a Uribe al hacerle las preguntas y la manera como viene Uribe a contestar. Es que fue una de las situaciones en las que él quedó prácticamente como casi que congelado, porque si él intentaba decir algo más no podía. Pero esta es una manera de demostrar que la justicia en lo que respecta a Uribe ha sido demasiado condescendiente, muy benevolente, y es con el único, porque otros no tienen ese mismo tratamiento. Escuchemos un poquito de esta parte. Pedido el día 14 de junio de 1983 por las FARC en esta hacienda. ¿Cierto que fue así? Sí, señora fiscal. Que en esos mismos hechos fue lesionado gravemente su hermano Santiago Uribe. ¿Es cierto? Sí, señora fiscal. Que luego de esos hechos usted no volvió a la hacienda Guacharaca, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Que para el año 1996 la guerrilla del ELN ordenó la salida de los trabajadores de la hacienda y que el único que permaneció allí fue el joven Tobida. ¿Esto es cierto? Objeción, su señoría. Creo que es que la pregunta se está haciendo de una forma bastante genérica que puede ser confusa porque la señora fiscal dijo que en el año 1996, cuando la referencia al testigo fue precisa a por lo menos una fecha aproximada. Entonces, si se dice 1996, pues queda de una forma tal que me parece que puede generar ambigüedades y confusiones. Su señor. Perdón, doctora, ya el testigo contestó, dijo sí señora, señor Uribe, cuando usted escuche la palabra objeción, como le ha advertido a todos los otros testigos, esperamos un poco para poderle dar trámite a la objeción. Continúe, señora fiscal. Doctor Uribe, que usted también manifestó que la hacienda fue quemada y el ganado hurtado en ese año 1996 por parte del ELN. ¿Eso es cierto?
¿Me puedes agregar la pregunta? Porque son dos respuestas diferentes. Claro que sí. Que la hacienda fue quemada en el año 1996 por parte del ELN. ¿Eso es correcto? Febrero del 96. Gracias. Perdón, doctora, me apaga el micrófono. Gracias. Ahora sí. Gracias. Ahora sí puede prenderlo para que lo vean es a usted. A esta edad de la vida, cuando las vanidades en la juventud fueran pocas, ahora no existen, señora fiscal. Es usted el que debe ver la gente, tranquilo, es por la dinámica de la audiencia. Bueno, íbamos entonces en la hacienda fue quemada. De esa hacienda también el ELN hurtó el ganado en ese año 1996. ¿Eso es cierto o no? Allá robaban ganado, señora. ¿Cierto o no, doctor? No. ¿Sí o no? No me ¿Sí o no? puedo comprometer con una respuesta positiva porque allá robaban ganado. Sí. Que igualmente ese joven Tobías al que nos referimos fue asesinado por el ELN en ese año 1996, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora fiscal. Gracias, Hubo una doctor. explicación. No, la explicación es más adelante. Que mientras la hacienda fue de propiedad de ustedes y una vez fallecido su señor padre, quien estuvo a cargo de la misma fue su hermano Santiago Vélez, ¿cierto? Objeción, su señoría. La pregunta dice, pues ahí creo que fue un lapsus que dice Santiago Vélez. Ay, El hermano es Santiago Santiago Uribe. discúlpeme. Sí. Pues había podido contestar que no. Que mientras la hacienda fue propiedad de ustedes, una vez fallecido su señor padre, quien tuvo a cargo la administración de la misma fue su hermano Santiago Uribe Vélez, ¿cierto? Sí, señora. Que para el 16 de julio de 1996 fue vendida esta hacienda, ¿cierto, doctor Uribe? De acuerdo con la escritura. Gracias. Que su hermano Santiago Uribe Vélez suscribió esta escritura en representación de la sociedad Uribe Vélez Asociados Limitado en liquidación, ¿cierto? Debió ser así. Que junto a él la vendieron igualmente Darío de Jesús Vélez, Ligia Vélez y Jairo de Jesús Vélez. ¿Sí o no? No tengo, le voy a decir, ¿Sí no, o no? no tengo conocimiento exacto, porque Gracias. eran los herederos de Óscar y Darío Vélez. Bien, entonces, la pregunta que le formula la fiscal sobre este concepto de la hacienda, de la venta, entonces expone a Álvaro Uribe Vélez que no tiene nada que ver con, o que no se acuerda de eso, no recuerda, deja mucho que pensar porque nosotros entendemos acá en esta figura que una persona que es dueña de una gran hacienda, que no es una hacienda de una fanegada, ¿no? Es una hacienda de hectáreas, con un valor significativo, grande, muy grande, y no tener conocimiento de eso, a quién se la vende o cuándo la vendió, esto, pues sí deja mucho que pensar de esa persona cuando se refiere con esa respuesta. Entonces, ahí prácticamente ese fue un azote que le da la fiscal. Ella sí tiene conocimiento previo de todo eso, pero lo está confrontando hasta qué punto Uribe está diciendo la mentira premeditada o termina diciendo una verdad involuntariamente. Parece el señor Luis Rodrigo Medina Vélez representando a la sociedad Ganados del Norte S.A., ¿cierto? Sé que el comprador fue Ganado del Norte.
Gracias. ¿Sabe quiénes eran los propietarios de la sociedad Ganados del Norte S.A. para ese momento, doctor Uribe? ¿Sí o no? A ver, cuando uno tiene aquí, ¿Sí o no, doctor Uribe? cuando uno tiene aquí fallas de recuerdo, puedo decir, no sé exactamente. Perfecto, doctor Uribe. Es posible que los propietarios para ese momento de la Sociedad Ganados del Norte S.A. fueran los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao. No, señora juez. Gracias. Que vendida la finca, usted no regresó a la misma, ¿cierto, doctor Uribe? No, señor. No, desde mucho antes. Sí, es decir, ya yo le había preguntado desde la muerte de su padre, me dijo que no regresó. Ahora desde la venta tampoco volvió a regresar. No, volví a la finca, señor. Perfecto, corroboramos eso. Bueno, también refirió usted, doctor Uribe, en esa primera sesión de su testimonio, hizo referencias a la hacienda La Manada. Afirmó que para el año 1984 y precisamente el 24 de abril de ese año, Inversiones Uribe Vélez Limitada vendió ese predio. ¿Eso es cierto? De acuerdo con la escritura. Gracias. ¿Recuerda quién representó a Inversiones Uribe Vélez en esa compraventa? No recuerdo si mi hermano Santiago o yo. Listo. Según las escrituras del 24 de abril de 1984, se tiene que fue usted, doctor Uribe. Objeción, su señoría. Eso no es una pregunta, sino que la señora testigo está dando cuenta sobre lo que dice un documento que no ha sido traído a este proceso como prueba, que no fue usado para refrescar memoria y que, por lo tanto, la objeción en ese sentido es las preguntas son en torno a lo que se habló en el contrainterrogatorio. El tema de la hacienda La Manada se habló en el contrainterrogatorio, pero conforme al conocimiento que vertió el testigo. Aquí la señora fiscal está haciendo manifestaciones en torno a un documento que no fue solicitado como prueba, que no ha ingresado a este proceso como prueba y que tampoco fue utilizado como prueba para efectos de refrescar memoria. Entonces, la manifestación que está trayendo la fiscal para fundar la premisa de la pregunta viene con una fuente externa a este proceso y por lo tanto no debe ser aceptada, su señoría. Señora, vamos a respetar el uso de la palabra como lo he indicado desde el principio. En ese caso, una vez termine la pregunta de la Fiscalía, pues será la oportunidad para las objeciones. Pero en este caso se ha anticipado el señor defensor. No obstante, debemos recordar que en el contrainterrogatorio son permitidas las preguntas sugestivas. Continúe, señora fiscal. Gracias, señora juez. Es posible que usted como... Hay algo aquí que podemos observar en este contrainterrogatorio. Obsérvese que en el momento en que responde Álvaro Uribe Vélez ante la nota de la escritura de la venta de la hacienda La Manada, aparentemente el señor Uribe trata de decir que desconoce quién fue como el administrador o el principal de ella, pero al momento la fiscal con pleno conocimiento y empoderamiento le sale adelante como diciéndole, bueno, si usted no lo sabía, yo le voy a ayudar a recordárselo. Y es ahí donde salta en ese momento Granados como a intentar atajar y decir, ay, ojo, aquí esto no pregunte eso porque eso lo compromete a Álvaro Uribe Vélez para su posibilidad de la defensa de salir a decir que es inocente. O sea, estos conceptos. Y así por el estilo. Como tal, esto y muchos otros más fueron muchas de las cosas que se evidenciaron a lo largo de este proceso del juicio del día de hoy, 8 de mayo del 2025. Obviamente, en ese video que dice la Fiscalía contrainterroga a Álvaro Uribe en su propio juicio de Daniel Coronel, porque él es el autor de este contenido digital, acerquémonos todos
y veamos con más fondo ese video de una exposición de 2 horas, o sea, 2.4637 tiempo que tiene ese video, en el cual podremos ver todo lo que allí se conversó, lo que se dijo, lo que respondieron. Pero desde este plano del video que yo estoy elaborando, mi intención era acercar un poco hacia la verdad de lo que era Luis Alberto Villegas, como para que tuviéramos un conocimiento y cuando estemos viendo el video, ese video de Daniel Coronel, podamos entender un poco más la gama de lo que allí se dijo y nosotros mismos sacamos nuestras propias conclusiones también de lo que respondió Uribe, la manera como intentó escapar, pero que no pudo lograr, porque hay una cosa, uno cuando intenta escapar, puede escapar frente a alguien que no tiene mucho conocimiento sobre el tema, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a estar frente a una persona que conoce mucho más el tema que lo conocemos nosotros, a pesar de que sea parte de nuestra vida, pero lo conocen mucho más que lo conoce uno, llevamos las de perder. Llevamos totalmente las de perder. Por eso en algunos de los videos se dice, video se cortó solo, el cuchillo se lo atravesó solo. Bueno, esos son titulares, ¿no? Amarillistas que sacan allá para pues llamar atención, o sea, tomar la atención del espectador. Pero en fin, entonces la intención en este video es más exactamente remontar a la persona hacia el video de Daniel Coronel para que lo puedan ver con mejor detalle, escucharlo con más amplitud, las veces que ustedes deseen y sacar sus propias conjeturas. Lo que sí, al final, como conclusión, estaremos observando es que la fiscal Marlene Orjuela, plenamente conocedora y empoderadora de este tema, lo dejó barrido. Mejor dicho, lo derrotó, lo derribó, tremendo. Y el pobre Uribe Vélez quedó arrastrado tenazmente. Entonces, eso pasa porque justamente en un juicio, un buen juicio entre litigantes, entre penalistas, entre abogados con bastante conocimiento, la fuerza de un abogado está en ser bastante asertivo y concreto en sus preguntas, pero que esa parte de la concretud de su pregunta conlleve a sacar de alguna forma la verdad a la otra persona. La verdad. Y es que las verdades se van sacando fuertemente y ella no está utilizando cosas que no estén en el juicio. Todo lo que ella está haciendo es sacándolo de lo mismo que durante más de 24 horas habló Uribe. Es lo curioso, ¿no? Durante 24 horas habló Uribe todo lo que quiso y ella silenciosamente tomaba nota de una y otra cosa, luego confronta una cosa con otra y luego arma su lista de preguntas y le dice, va a contestar con estas preguntas sí o no. Y si usted tiene alguna objeción, al final, con su defensa, entonces se aclaran esas cosas. Bingo, eso fue interesante como lo manejó la fiscal. Y la felicitamos, obviamente, porque grandioso. Amigos y amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.